Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados en el día de hoy al programa. En primer término, el director de opinión de las páginas editoriales del diario El Tiempo de Bogotá y director, además de Portafolio, el periódico económico de esa casa editorial, Ricardo Ávila. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Pedro Burelia, analista venezolano, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. La primera noticia, Pedro, tiene que ver con algo que se produjo anoche, cuando se conoció la sentencia a Leopoldo López, el líder opositor. La jueza Susana Barreiros anunció que López deberá pagar una pena de prisión de 13 años, 9 meses, 7 días y 22 horas. Ha sido condenado por varios delitos. Por un lado, instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Se vincula a Leopoldo López con los problemas que hubo en el año 2014, en unas manifestaciones contra el gobierno, cuando hubo 43 muertos, hubo 600 heridos, hubo 3.500 detenidos. López lleva 18 meses en prisión y tras conocer la sentencia estuvo acompañado allí por su esposa Lilian Tintori, que después contó algunos momentos emotivos que vivieron los dos. López dijo que él jamás se irá de Venezuela. Le dijo además a uno de los guardas que le podían poner las esposas, porque esas esposas se las quitará el pueblo de Venezuela. Una de las reacciones, no solamente ciudadanas, porque además hubo manifestaciones ayer a favor de Leopoldo López y las habrá hoy también, una de las reacciones fue la de Human Rights Watch, la ONG estadounidense, que en un texto publicado también anoche por José Miguel Vivanco, el director para las Américas de esa ONG, dijo que esto deteriora en extremo el Estado de Derecho venezolano y que esto es una farsa. ¿Tiene razón Human Rights Watch o tiene razón la justicia de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, yo creo que más que deteriorar el Estado de Derecho, confirma la falta de Estado de Derecho que existe en Venezuela. Yo creo que esto es la crónica de una sentencia anunciada. Diría que la única sorpresa que me llevé yo es que fueran 13 años y 9 meses. Siempre esperé que fueran 14 años. No sé exactamente de dónde salió la caridad que los llevó a reducir la pena que se sabía que le iban a dar a Leopoldo López. El punto importante cuando analizamos esta situación, Juan Carlos, es que tiene que llegar algún momento en el análisis que uno hace de una situación en que uno tiene que llegar a una conclusión. Y en Venezuela hemos ido pasando ese momento muchas veces. Venezolanos, extranjeros, gobiernos, periodistas. En Venezuela no estamos viviendo un sistema democrático inepto, cruel, absolutamente corrupto. Ese no es el problema. En Venezuela estamos desde hace mucho tiempo viviendo en dictadura con todo lo que eso implica. O sea, solamente esta semana estamos viviendo el manejo de Venezuela de su tema de Colombia, en la forma que lo está manejando, que demuestra que aquí no hay ningún interés de la paz, sino de lo que se busca es la guerra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia demoledora que invito a todos a buscar y leerla. Inmediatamente dicen, no acataremos. Eso fue un juicio al que ellos asistieron, en que el gobierno de Venezuela defendió su parte, defendió su posición, defendió el cierre de Radio Caracas Televisión y todas sus justificaciones. Y de forma lapidaria, la Corte Interamericana explica que hay una desviación absoluta de poder y exige que se retorne no solamente la concesión, sino los equipos que le robaron a Radio Caracas Televisión y rápidamente, no solamente el gobierno, pero el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia y desconoce una decisión de una corte a la que ellos asistieron y se defendieron. Por lo tanto, lo de Leopoldo no es sino el dramático fin visual de la ilusión de quienes piensan de que un régimen que hace esto lo que hace va a conducir unas elecciones democráticas en diciembre y que esa es la salida. Leopoldo López está preso porque él entendió perfectamente bien el diagnóstico y la estrategia de la salida que él, Antonio Ledesma, que está preso, y María Corina, que está esencialmente presa en Venezuela, el diagnóstico es correcto y hoy se confirma. Y ese es el punto importante. Nosotros llegamos aquí porque la Carta Democrática se viola, porque la OEA no sirve, porque gente como el secretario general
Insulza me comentó a mí cuando inhabilitaron a Leopoldo López que él no podía pronunciarse porque él estaba corriendo la presidencia de Chile y no quería perder el apoyo de la extrema izquierda chilena. Por eso es que llegamos a estas situaciones, porque Colombia, en el momento que tiene que votar para que María Corina pueda hablarle al mundo de lo que está pasando, vota en contra de que en el Consejo Permanente se hable esto. Esta es simplemente crónica de una sentencia anunciada y un diagnóstico clarísimo de lo que estamos viviendo en Venezuela. ¿Es justa la sentencia contra Leopoldo López? No, por supuesto que no, esto no tiene ningún tipo de justificación. Yo creo que lo que dice Pedro es absolutamente cierto y creo que muestra un deterioro que lamentablemente no se ve con un final pronto, y en ese sentido pues no solo es el tema de la posición de diferentes países que debería ser más firme frente a lo que ocurre en Venezuela, sino por supuesto lo que ocurre dentro de esa nación, pues que es tan querida para pues todas las Américas y particularmente para los colombianos. ¿Se echa de menos un pronunciamiento de la comunidad internacional o por lo menos de la comunidad, por lo menos de los mandatarios, de los quienes ejercen cargos de jefe de gobierno, de jefe de Estado? La comunidad internacional se ha pronunciado desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, los países individualmente. Los que no se han pronunciado son los vecinos, los países de América Latina. Los únicos voceros de esa región han sido sus expresidentes, como Felipe Calderón y otros que han condenado este juicio que ha tenido tantos agujeros legales como intenciones políticas. Entonces, se espera, aunque sea ahora, pero ha llegado tarde, si llega a haber un pronunciamiento de América Latina sobre este tema. En este momento hay un silencio bastante rotundo por parte de los vecinos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Ricardo, hay crisis entre Colombia y Venezuela desde el pasado 19 de agosto, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró la frontera, empezó a deportar a ciudadanos colombianos, a más de 1000, declaró estado de emergencia en varios municipios del estado del Táchira, también ha cerrado la frontera en la zona norte, en el estado del Zulia. La escalada verbal entre el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y Maduro en Venezuela es tremenda. Ya en los últimos días el propio Santos dijo que la revolución bolivariana se está destruyendo a sí misma. Se ha enfadado porque Venezuela publicó un anuncio de página entera en el diario The New York Times criticando a Colombia, anuncio que mostramos aquí en este periódico. No se ve realmente una solución próxima. Maduro anoche dijo que él quería reunirse con Santos y le dijo pronto, presidente, reunámonos porque si no esto se puede complicar. Uno no sabe si una reunión cara a cara funcione, dado el acaloramiento de los dos presidentes, pero por lo pronto, en las últimas horas, Ricardo Patiño, el ministro de Exteriores del Ecuador, convocó para este sábado una reunión de las ministras de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, y estarán ahí presentes otros dos países, estará también Uruguay, entre otros, ahí presente. ¿Usted cree que esa reunión de María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, que ya han sostenido encuentros anteriores, pueda distensionar el ambiente? Pues digamos, tengo muchas dudas al respecto. La verdad es que la pasada cita que ellas sostuvieron en Cartagena, que fue una reunión de más de 7 horas, pues no produjo ningún resultado, y la desconfianza, especialmente del lado colombiano frente a lo que diga la contraparte venezolana, es muy grande, entre otras razones porque en esa cita de Cartagena se hicieron compromisos en frente de 35 personas que no hubo ningún problema para el gobierno venezolano y en particular para el gobernador del estado Táchira, que estaba presente, de incumplir al otro día, de tal manera que digamos que yo pensaría que Colombia llega a esa cita pues con buena voluntad, pero con pocas esperanzas de que este es un tema que se arregle pronto. Yo creo que en Bogotá cada vez es más notoria la percepción de que esto va para largo, que inclusive se escuchan las voces en la zona de frontera, particularmente en la ciudad de Cúcuta, que es la más grande del lado colombiano, en el sentido de que hay que seguir la vida sin Venezuela, y en ese sentido pues Colombia, que tiene una economía que ha sentido los vientos de la desaceleración, pero que es la que más avanza dentro de las grandes de América Latina, pues tiene la capacidad de volver esto una oportunidad y impulsar un plan de desarrollo fronterizo, que es un tema que ha estado en la agenda de muchos gobiernos anteriores, pero que no se ha llevado a cabo. Vamos a ver si por cuenta de esta situación pues las cosas se hacen bien en esta oportunidad. ¿Servirá la reunión de las cancilleres? Yo no creo, no entiendo ni siquiera por qué se está haciendo. Yo creo que la intemperancia de la canciller de Venezuela
es muy mal consejera para una reunión. Yo creo que esto es una plataforma para, me imagino, insultar. De hecho, creo que también la canciller de Colombia no es la persona más adecuada para en este momento. Yo creo que los errores que ella ha cometido de apreciación con respecto a Maduro, ella fue la gran avalista, no nos olvidemos de Maduro frente a UNASUR. Ella decía que Maduro era una persona distinta a Chávez, una persona con la que se podía hablar. Después ha ido llamando a cancilleres a decir, no, este no era el Maduro que yo conocí. Maduro siempre ha sido el mismo. Yo no sé por qué María Ángel Holguín no quiso entender eso. Yo creo que este es el momento quizás de dar esta reunión por darla, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que Ricardo dice. Esto va más largo porque el objetivo de Venezuela es que vaya más largo. Aquí no hay ningún objetivo de saldar este tema, ni saldarlo bien. Esto es un regreso al plan A que tenía Hugo Chávez, que era la destabilización de Colombia, con un plan bolivariano de la gran Colombia, es decir, de unir a los malos de Venezuela, en este caso, con los malos de Colombia, para tratar de crear un gran caos. Yo creo que este es el plan, este es un plan al que recurren, no para ganar las elecciones, sino porque saben que no pueden ganar las elecciones. Es decir, es un desvío de la ruta electoral y todo lo que estamos viendo nos demuestra que ese es el talante del gobierno de Caracas. Por lo tanto, no creo que una reunión, sobre todo en un sitio tan raro y tan poco neutral como es el Quito de Correa, el Quito donde se sienta Ernesto Samper en UNASUR, no creo que será el sitio realmente donde va a salir la solución de este problema. Coincido en que no hay ninguna razón para estar optimistas frente a esta reunión y ojalá no se tomen foto porque la vez pasada en la foto parecía señalar que había algún tipo de acercamiento y ya vimos lo que ha sucedido en las últimas semanas. Lo que pasa es que en la mesa están Colombia, que tiene voluntad pero no tiene herramientas diplomáticas para solucionar este conflicto, y está Venezuela, que no tiene voluntad y sí tiene herramientas diplomáticas y de otro tipo, mediáticas inclusive, para alargar el conflicto. No creo que ni siquiera logren el objetivo de generar un acercamiento positivo entre Maduro y Santos, que supuestamente es la razón de la reunión. Por si fuera poco, Colombia no solamente tiene problemas en su frontera con Venezuela graves, sino que ahora surgió otro lío en la frontera con Ecuador, porque Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, ayer anunció medidas contra el contrabando en esa zona y además medidas impositivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la economía ecuatoriana está dolarizada, y el peso colombiano ha subido tanto con respecto al dólar, pues resulta que la situación se ha trastornado realmente. Resulta que ahora en Ecuador se les va a cobrar $3.15 por galón a los vehículos que tengan matrícula extranjera, no solamente los que lleguen de Colombia, sino también los que lleguen del Perú. ¿Qué puede pasar con este tipo de medidas? Porque además han anunciado aumentos de impuestos también para quienes vengan a comprar de otros países. ¿Qué puede pasar allí con la economía colombiana? No, realmente no va a pasar mucho. Lo que está sucediendo, y en este caso la decisión del gobierno ecuatoriano, pues yo sí no lo tomo como un tema en contra de Colombia, sino es un país que está luchando por su supervivencia con un pronóstico muy reservado, porque es muy difícil defender la dolarización en una nación que depende tanto de las exportaciones del petróleo, que hizo su presupuesto de inversión pública con una previsión del barril en $75, que por supuesto, como sabemos, no se ha cumplido, y en ese sentido, pues ante la escasez cada vez más notoria de dólares en ese país y el hecho de que la dolarización de todas maneras es muy popular y que el presidente Correa aspira a repetir mandato en el 2017, pues él está tratando de hacer todo lo posible para que, para decirlo de manera coloquial, no se le caiga la estantería. Y en ese sentido las medidas no solo afectan a Colombia, sino afectan al Perú, porque evidentemente pues hay un diferencial de precios muy grande. Obviamente pues la experiencia demuestra que cuando hay esos diferenciales de precios, pues lo que no se hace por las vías legales se hará por las vías ilegales, y uno puede prever que habrá un aumento del contrabando de Colombia hacia Ecuador. No deja de ser irónico que la pelea con Venezuela tiene origen en el contrabando de productos venezolanos subsidiados hacia Colombia, y en el caso de Ecuador el flujo va hacia ese país. ¿Y no tendrá, Ricardo, un trasfondo político el hecho de que Correa, que está enfrentado a protestas internas, que está enfrentado a una economía que se le desploma, se envalentone, casi que copiándose a Venezuela, montando un problema fronterizo con Colombia y disfrazando? Ha sido más sutil porque lo ha disfrazado. No, porque no es un problema fronterizo, realmente es un tema de supervivencia. Yo estuve hace poco en Quito y
y es evidente que hay una hemorragia de dólares que literalmente se corre el peligro pues de lo que ya hemos visto en otros países que se han dolarizado y particularmente lo que sucedió en Argentina a comienzos de este siglo. Es que un día llega un momento en el cual el dinero se acaba y la gente se preocupa ante esa situación y comienza a guardar el efectivo casi que debajo del colchón. Y en ese sentido, Correa, que es economista, más allá de sus posiciones ideológicas, entiende claramente lo que está pasando y cuáles son los riesgos para su causa de esta situación. En la frontera con Perú está sucediendo algo similar, de tal manera que lo que hay aquí es una estrategia de supervivencia desesperada que yo creo que no va a tener éxito, pero eso es otro asunto. Y en Colombia sube el precio del dólar. Pedro Burel, último minuto de esta sección. Bueno, yo lo que creo que también esta es otra gran oportunidad para los colombianos y los empresarios colombianos que aprendieron cuando hubo problemas en el comercio con Venezuela y se buscaron nuevos mercados, tienen posiciones muy grandes en Centroamérica y se han metido en los Estados Unidos y otros. Esto es una gran oportunidad. Yo creo que la parte empresarial colombiana debe saber cuándo se le complica la vida y aprovechar un poco las ventajas que tiene de un peso barato. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Muni Jensen, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal, una semana nefasta. Una muy mala semana tuvo Petra Laszlo, la periodista húngara, cuyo video le ha dado la vuelta al mundo, video en el que ella, con la cámara rodando, aparece pateando a un refugiado que huía con su bebé cargado de un cordón policial. Ella sacó la pierna, el hombre cayó, estaba perseguido por la policía y se convirtió inmediatamente en un símbolo del racismo, de la xenofobia y del miedo que le produce a Hungría y al resto de Europa la llegada de estos refugiados. Ella ha pedido perdón, ha dicho que sintió justamente miedo, pero aparte de ser despedida de su puesto, ha sido condenada por el mundo por ese acto de crueldad. Pedro Burel, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta. Sin duda es el principio de un futuro nefasto para Susana Barreiros, la juez que injustamente condenó a Leopoldo López y usó el término juez un poco en la vieja usanza, porque obviamente en Venezuela no hay jueces porque no hay justicia. Yo creo que esta mujer que temblorosa leyó 40 páginas de la sentencia de Leopoldo López, sabrá por qué lo hizo y yo me imagino que sabrá muy rápidamente cuáles son las consecuencias de su acto esta semana. Ricardo Ávila, ¿para quién fue esta semana una semana mala, pésima, nefasta? Para Joaquín Levy, el ministro de Hacienda de Brasil, que vio cómo los títulos de deuda de su país fueron rebajados a la categoría de bonos basura, lo cual indudablemente golpea todavía más la situación en un país que ve a su economía contraerse, que ha visto dispararse el desempleo y que ahora se enfrenta a la desconfianza de los mercados internacionales. Gracias por haber estado aquí, Ricardo Ávila. Gracias, Pedro Burel, y gracias, Muni Jensen. Ustedes no se vayan porque enseguida volvemos con más temas y más invitados a Club de Prensa Plus desde Washington. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y tenemos nuevos invitados, más invitados en esta mesa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido como siempre a este programa. Muchas gracias. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida también. Muchísimas gracias. Y José Jaime Hernández, corresponsal de la Universidad de México, bienvenido a este programa. Bueno, esto de la campaña presidencial en Estados Unidos está interesante, porque las elecciones son en noviembre del año entrante, del año 2016. El presidente que reemplace o que suceda a Barack Obama lo hará el 20 de enero de 2017, pero la campaña está caliente. Por un lado tenemos en el bando republicano a 17 precandidatos y está encabezando las encuestas Donald Trump, de quien siempre decimos que no vamos a volver a hablar, pero inevitablemente tenemos que hacerlo porque ahora tiene ya el 33% en los sondeos, seguido después por un segundo candidato, y en tercer puesto está Jeb Bush, el exgobernador de la Florida. El segundo es Ben Carson. El exgobernador de la Florida tiene el 9%. O sea, mucha gente pensaba que Jeb Bush iba a ser el candidato y resulta que Donald Trump lo está triplicando. No se sabe muy bien qué va a pasar ahí con el bando republicano. Pero en el lado demócrata, la señora Hillary Clinton, que había empezado con un porcentaje muy alto en las encuestas, ha visto cómo está decayendo el asunto. Y está decayendo principalmente por el manejo que ella le dio a los correos electrónicos, a su cuenta de email cuando era secretaria de Estado. Utilizó un servidor privado y no el servidor de la oficina de la diplomacia estadounidense, y además había algunos emails que eran catalogados en inglés como top secret, es decir, alto secreto, que ella estaba manejando desde el servidor privado. El asunto ahora es que en la encuesta que hace la Universidad de Quinnipiac, famosa por los sondeos,
en el estado de Iowa, donde serán los primeros caucus a principios del año entrante, el señor Bernie Sanders supera a Hillary Clinton, tiene el 41% y ella el 40%. Hillary ha caído en 2 meses un 11%. Chris Cillizza, un redactor del diario The Washington Post, se pregunta hoy si Hillary Clinton debería empezar a sentir pánico, sobre todo porque el vicepresidente Joe Biden no ha dicho finalmente si se lanza como precandidato demócrata o no. La pregunta es, ¿debería empezar a asustarse Hillary Clinton? Yo creo que los periodistas deberíamos respirar hondo y ver las cosas con un poco de perspectiva, porque faltan, como has dicho, 4 meses para que empiecen a votar en las primarias y los caucus, las asambleas electivas que hay en estados como Iowa. Las encuestas son muy volátiles. Es verdad que Hillary está cayendo, pero en cierta manera era esperable. Hillary era una candidata sin ningún rival. Era muy difícil pensar que desde que se lanzó la campaña en abril hasta enero o febrero, cuando empiezan el ciclo de primarias, siguiese con este dominio, sobre todo con una persona con la trayectoria, con los escándalos pasados, con tantas cosas que hay para atacarla, para criticarla. Entonces yo creo que entra dentro de cierta lógica que vea erosionado su dominio. El fenómeno Bernie Sanders, que es el candidato que le está comiendo terreno, es muy interesante, ¿no? Porque refleja un malestar, un descontento con el establishment demócrata, es un candidato socialista, muy de izquierdas, pero yo creo que si miramos el marco amplio, el big picture, como dicen los americanos, Hillary Clinton sigue siendo la favorita clarísima. Tiene un dominio en dinero, un dominio en organización. No solo se vota en New Hampshire y Iowa, que son 2 estados muy pequeños, las primarias duran meses en muchos estados, y yo creo que estas encuestas son un indicio interesante que hay que tener en cuenta, pero de aquí a decir que tiene que entrar en pánico, lo dudo. El periodista que escribe este artículo también dijo cuando Donald Trump presentó su candidatura que el fenómeno Trump duraría 2 días. Yo también lo dije. Solo lo digo porque lo que digamos los periodistas sobre los vaticinios, creo que la audiencia los vaticinios que hagamos los tiene que tomar con escepticismo. El otro día vino aquí Peter Schechter, uno de los invitados de este programa, que había dicho que él apostaba que en un mes no estaríamos hablando de Donald Trump, y pagó con una botella de champaña en esta mesa. Silvia Pizarro. Sí, yo me voy a cuidar mucho para no entrar a comprar champán, porque ya venimos con varias sorpresas en esto, y coincido en que uno contiene la respiración acá, pero de emoción. O sea, lo que está pasando es realmente muy, muy interesante. El primer punto que yo diría es que es muy curioso, ¿no? Pues sí, es muy difícil vaticinar y es muy difícil, pero la verdad para mí es difícil creer que sea Bernie Sanders el que le está haciendo sombra a Hillary Clinton. Si decimos Bernie Sanders, solo ver la cara de Jaime ya te convence que sí, que no. Estamos ahí como muy sorprendidos todos, ¿no? Pero es como que se corren por el extremo. Fíjate vos, tanto en el costado republicano aparece un ultraconservador o ultracategórico como Donald Trump, y por el lado demócrata aparece un hombre catalogado como socialista directamente. Volviendo a tu pregunta, a ver, creo que es un muy mal momento para lo políticamente correcto. Creo que es un mal momento para los políticos que no dicen nada en su discurso y van tratando de caminar arriba de la cerca y quedar bien con uno y con otro. Creo que es un pésimo momento para ese discurso. Pero dicho esto, así como Chris Cillizza dijo esto, es un gran titulero Chris Cillizza, es algo que respetamos mucho. Es un titulador muy bueno, es casi un eslogan publicitario, hora de pánico. Hace 2 días leí un artículo en Político que era para mí un palazo contra Hillary Clinton, que decía, no tanto contra Hillary, sino que prevenía a los amigos de Hillary. Él decía, ten cuidado porque en cualquier momento te dejan la estacada. Ten cuidado porque en cualquier momento te traiciona. Todos los que dijeron que Hillary Clinton era inocente y no tenía nada que ver, que este asunto de los correos era una tontería, la propia Hillary de repente se da vuelta y dice, uy, sí, discúlpenme, me equivoqué. Entonces, apunta a las fidelidades de campaña. Me pareció todo un punto, y yo creo que sí, que es una poderosa señal de advertencia. Falta mucho, para enero falta, y para noviembre ni te cuento. Pero ojo con el estilo Hillary en la campaña de Hillary. Si usted fuera asesor de Hillary Clinton, no sé, me le estaría diciendo que tenga cuidado y que... Cuidado. No, porque si yo fuera asesor de Hillary Clinton tendría
más en claro que, uno, por un lado, hay un ejército, toda una maquinaria al servicio del Partido Republicano que se ha encargado de destruir la imagen de Hillary Clinton con esta historia de los correos electrónicos. Ellos saben muy bien que estamos en una fase muy temprana y además es una fase en la que todas las campañas y nosotros los periodistas nos vemos arrastrados por esta guerra de las encuestas, que como dice bien Mark, no te indican nada. O sea, las encuestas jamás, si uno hace una revisión histórica de las encuestas, de cómo empiezan las encuestas, no son indicadores de nada. Y yo creo que es posible que en el seno del Partido Demócrata están nerviosos. De hecho, en esta mesa hemos hablado incluso de la posibilidad de que alguien explore la posibilidad de una opción B en caso de que Hillary termine por colapsar. Pero yo creo que en el largo recorrido, una vez que esta maquinaria republicana que va a insistir explotar este tema de los correos, va a enfrentarse a Hillary en su mejor forma, en sus enfrentamientos en directo. Yo creo que las mejores virtudes que tiene Hillary Clinton es cuando entra en directo, en diálogo, en debates, y yo creo que es cuando ahí, como decimos literalmente en países como México, va a ser capaz de sacar el buey de la barranca, ¿no? Y nuevamente recuperar digamos, este impulso que ahorita se ve lastrado ciertamente por este factor de credibilidad. Yo sí creo que hay mucho ruido en torno a si Hillary puede seguir o no con vida. Yo creo que sí, tiene una maquinaria también formidable, tiene unas alianzas impresionantes y hay ciertamente contradicciones al interior del propio Partido Demócrata, donde muchos de sus adversarios se sienten con las manos atadas porque saben que la nominada in pectore es Hillary Clinton. Así es que yo creo que sí va a ser adelante. Hay más noticias y en este caso noticias de Cataluña. Hoy es 11 de septiembre, por supuesto en Estados Unidos se conmemora un aniversario más de aquel infausto 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones secuestrados previamente por integrantes de la red Al-Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas, las hicieron colapsar y hubo alrededor de 4.000 muertos. Eso por una parte. Pero en Cataluña, en esa comunidad autónoma española de donde es usted y cuya capital es Barcelona y donde viven alrededor de 7 o 8 millones de personas, hoy se celebra lo que se llama la Diada. Y la Diada es una fiesta importante porque se recuerda el 11 de septiembre del año 1714. En aquella época las tropas de Barcelona estaban defendiendo la ciudad, era parte de lo que se llamaba la Guerra de Sucesión. Las tropas estaban tratando de defender a la dinastía de los Habsburgo, pero en ese momento ya era rey de España el primer rey Borbón, que fue Felipe V a principios del siglo XVIII. Aquel 11 de marzo de 1714, las tropas que defendían al rey Borbón, a Felipe V, comandadas por el duque de Berwick, derrotaron a las huestes que estaban defendiendo Barcelona. Por eso hoy se celebra la Diada. Lo que pasa es que hay elecciones regionales en Cataluña el próximo día 27 y algunos consideran que esta fiesta de hoy es como el inicio de la campaña y que además lo que está buscando Artur Mas, el presidente del gobierno regional, es que la gente entienda que las elecciones del 27 van a ser unas elecciones plebiscitarias, es decir, que si consiguen mayoría los partidos que están a favor de la independencia, debería entenderse como si los catalanes han votado por la independencia. ¿Qué valoración le da usted a todo lo que está ocurriendo a tan pocos días de las elecciones y justo el día de la Diada? Bueno, es un mes de septiembre muy agitado en Cataluña y por consecuencia en España, y es un poco cíclico ya, porque desde hace 3 o 4 años, cada septiembre se repite un poco el drama, la tensión por la Diada, que es la fiesta nacional de Cataluña, por referéndums, consultas, elecciones, ¿no? Esta vez las elecciones del próximo 27 de septiembre serán clave, ¿no? Son las elecciones parlamentarias para el Parlamento de Cataluña, pero como explicas, el gobierno catalán y los partidarios de la independencia intentan convertirlas en un plebiscito. Como el gobierno español no autorizó un referéndum legal al estilo del que se hizo hace un año en Escocia, un referéndum de independencia, donde los catalanes pudieran votar independencia sí o no, la vía que ha adoptado el gobierno catalán, el presidente de Cataluña, Artur Mas, y sus aliados, es contar los votos en unas elecciones parlamentarias. Entonces es muy confuso porque a la vez se estarán votando diputados para un parlamento y a la vez se estarán
contando a ver quién dice sí y quién dice no. Hay dos listas de partidos partidarios de la independencia, entonces habrá una suma. Hay otro problema añadido, es muy posible que los partidarios de la independencia obtengan la mayoría de escaños en el Parlamento catalán, pero que no obtengan la mayoría de votos, es decir, que se queden en 45 o 46% de votos. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? ¿Es necesario para tener un mandato suficiente la mayoría de escaños o, me parece bastante lógico, si uno quiere pedir o llegar a la independencia, necesita una mayoría de votos? En todo caso, las vías para que Cataluña acceda a la independencia están bastante cerradas, ¿no?, legalmente en España y por la posición del gobierno español y de los partidos mayoritarios de España. Entonces, lo que pasará después del 27 de septiembre, y esto también es cíclico porque cada año pasa lo mismo, pues es una incógnita. No sabemos cuál será la próxima pantalla, porque es posible que obtengan una mayoría o de votos o de escaños los independentistas, dirán que tienen un mandato para separarse de España, y veremos cómo responde el gobierno de Madrid y los partidos mayoritarios en Madrid a este desafío. ¿Qué puede pasar aquí, Silvia Pisani, usted que fue por tanto tiempo corresponsal en Madrid? Que yo pienso en el día 28, en el día 29, cuando se vea todo en la mesa, todo ese mare magnum de votos, y cada uno, como se hace muchas veces con la historia, erróneamente, trate de llevar para su lado la interpretación de los datos, que no son nada más que la manifestación de la voluntad de la gente. Se está votando elecciones parlamentarias, elecciones legislativas. Hay un intento, y esto es algo que hace siempre el nacionalismo catalán, que es tratar de llevar el agua para su molino y convertir cada oportunidad histórica en un llamado a la independencia, o en aval de esa independencia que legalmente no pueden votar. Yo lo que haría es intentar recordar que lo que se está votando son elecciones legislativas, y me da la impresión, Marc, que todo el ruido alrededor no hace más que confundir al electorado, ¿no? Esa es la intención, marear un poco al toro. Bueno, pero te explico el argumento de los independentistas. El argumento de los independentistas es, como no nos han dejado votar en un referéndum, queremos forzarlo. No tenemos otro remedio, claro. Queremos saber cuántos catalanes quieren la independencia. Es una información que yo creo que es verdad, es un dato importante para los independentistas y para los independentistas, y debería serlo también para el gobierno de Mariano Rajoy, conservador de Madrid. Es decir, una de las regiones más dinámicas de España, con 7 o 8 millones de habitantes, es importante que el gobierno español sepa cuántos de estos quieren irse. Entonces, el argumento independentista es ese. No tenemos otro remedio, convertiremos... El otro argumento es, no, como dices tú, y es cierto, legalmente no es ni un referéndum ni un plebiscito, son unas elecciones parlamentarias para un parlamento autonómico en España, ¿no? Donde se van a elegir diputados, donde no habrá una papeleta de sí y una papeleta de no. Entonces, esto abre muchas discusiones que están vigentes ahora y que seguirán, como dices tú. La vieja discusión en Cataluña. Pero es posible que el día 28 haya más información y que unos y otros deban sacar lecciones del resultado y tomar decisiones para resolver un problema que hace años ya, podríamos décadas, y quizá hay gente que dirá siglos, ¿no? Tú has explicado sí. Pero enquistado, hay un nudo que no se ha deshecho y que quizá ahora es el momento, cuando se sepan las posiciones estén bien definidas. Hay elecciones en España también, esto es un dato muy importante, probablemente en diciembre, y es posible que se clarifiquen las cosas en estos próximos meses, ¿no? José Jaime Hernández, que también fue corresponsal en España varios años. Fíjate que a mí me gusta mucho la figura que acaba de utilizar Marc, de este nudo que sigue sin desatarse. Y a mí lo que me gustaría reflexionar es sobre quiénes han hecho este nudo y quiénes se han beneficiado de esta suerte de nudo gordiano, ¿no? Por un lado, los nacionalistas explotando esta cosa de que nos queremos separar, queremos que se nos respete como nación, cuando desde hace mucho tiempo se les ha respetado como nación, sus cualidades dentro del Estado español. Y por otro lado, la posición desde el Estado español, desde Madrid, que desde mi punto de vista no tendrían por qué tenerle tanto miedo, francamente, como pasó con Escocia. Yo entiendo que
a nadie le guste la idea de una España dividida, separada, pero es ya, como dicen en Colombia, es ya tan cansón el debate, ¿sabes? O sea, Sí. que nos separamos, no nos separamos, y lo que me resulta más chocante es que este discurso por la separación de Cataluña se produce justo cuando las cosas van mal. Justo, porque cuando las Cuando cosas, van bien, jamás. cuando estaban fantásticos, cuando España iba en boga, los catalanes calladitos y muy bien, y el nacionalismo que siempre ha estado ahí era de carácter más bien light, ¿no? Sí, que somos catalanes, pero no, que no se quería separar. ¿Por qué ahora que las cosas no han ido tan bien se quieren separar? Estos matrimonios mal avenidos, ¿no? Yo, en cualquier caso, creo que sí tendría que haber un debate más en serio, y me gustaría que los políticos de ambas partes dejaran de seguir jugando con este sentimiento del nacionalismo que a veces es tan peligroso y que a veces no sabe en dónde puede terminar. Cambio de asunto, Silvia Pisani. Este es un dato que llama la atención porque tiene que ver con las jubilaciones. Resulta que la firma HealthPage International ha hecho un ranking de cuáles son los mejores países para jubilarse. Entonces, en el mundo están a la cabeza Suiza, Suecia y Noruega. No sé si alguno de ustedes quiera jubilarse en Suiza, Suecia o Noruega. Pero si quieren jubilarse en América Latina, en el puesto 20 de ese listado mundial está el primer país en la región, repito, en Latinoamérica, para jubilarse, el mejor, y es Panamá. ¿Y por qué es Panamá? Porque se dice que los jubilados en Panamá están muy bien educados, hay gente muy preparada, pero hay un dato que llama la atención, y es que el 98,3% de las personas que tienen entre 55 y 64 años tienen un puesto de trabajo en Panamá. Detrás de Panamá, en América Latina, hay otros países que son Chile y Uruguay, son los mejores países para jubilarse. En el penúltimo puesto en América Latina está Venezuela y en el último está Honduras. ¿Le suena eso de Panamá? Lo de Panamá me sorprende mucho, y la verdad es que fue lo que me hizo llamar mucho la atención sobre esa nota, ¿no? Y habla bien de un país que esto ocurra. No me sorprende para nada, y no sé si le pasa al resto de la mesa, que esté en el último lugar Venezuela y que esté también Honduras. Creo que estas son señales muy claras de cómo está una sociedad. Siempre digo que la sociedad se mira mucho por cómo cuida a sus personas mayores o las posibilidades que les ofrece. Así que muy bien la noticia sobre Uruguay, sobre Chile. Creo que son datos para tener en cuenta. 30 segundos. A mí no me sorprende, pero también habría que tener en cuenta las dimensiones de los países que curiosamente ofrecen una mejor opción de retiro. Estamos hablando de Panamá, una nación pequeñísima, y Uruguay, que también las dimensiones geográficas y sobre todo demográficas, digamos, que facilitan esto. Me sorprende más Chile, pero no me sorprende por otro lado porque si hablamos de países como México, como Brasil, que son dimensiones monstruosas, donde los problemas de carácter social, de trabajo, se acumulan, son mucho más brutales, es que no me sorprende en lo absoluto. Marc, 20 segundos. Bueno, yo creo que es un indicador de bienestar, pero sería muy interesante encontrar las claves de por qué ha hecho exactamente Panamá, qué ha hecho exactamente Uruguay para alcanzar este puesto en el ranking. ¿No? Quizá las dimensiones, como dices, Jaime, tienen algo que ver. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Una semana muy mala para Dick Cheney, que fue vicepresidente con George Bush, George W. Bush, Bush hijo, durante la guerra de Irak. Fue uno de los arquitectos y artífices de la invasión de Irak en el 2003. Y esta semana Cheney hizo un discurso en Washington al que asistí, en el que advirtió de todo tipo de peligros y males que caerían sobre Estados Unidos y sobre la humanidad si el acuerdo de Estados Unidos y de Barack Obama con Irán para limitar el programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones internacionales sobre Irán, si este acuerdo prosperaba, Estados Unidos, Israel, Europa se verían amenazados por un ataque nuclear de Irán, el mundo estaría al borde de un apocalipsis. Mencionó Nagasaki, acusó a Obama de entregar a un enemigo la bomba atómica. Bueno, Cheney un poco ha liderado de manera exagerada, hiperbólica, la oposición al acuerdo con Irán y ha fracasado porque los intentos del Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, de bloquear y frenar este acuerdo no han funcionado.
Obama ha ganado el pulso al Congreso y el acuerdo sigue adelante, por lo tanto ha sido una mala semana para Dick Cheney y para quienes siguen sus ideas. Silvia Pisani, ¿para quién ha sido esta semana una semana fatal? Es sin duda una mala semana, aunque posiblemente no quiera verlo así, para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta semana sin duda alguna va a pasar a la historia como la semana en Venezuela en la que se consagra un sistema represivo y que impide la expresión de ideas, con una sentencia que es simbólica y que representa todas las faltas de garantías de un proceso judicial, con la condena a 13 años y 9 meses de prisión a un opositor, Leopoldo López, y junto con él a un puñado de estudiantes que participaron en las manifestaciones de protestas en Venezuela hace un año. Es una decisión judicial, pero sin embargo la mala semana para mí es del presidente, porque representa el clima y el esquema represivo sobre el que esta sentencia se apoya. Y creo también que, nunca lo hacemos, pero creo también que es una mala semana para la región y que de alguna manera interpela a la región esto. Es una sentencia, la de Leopoldo López y la de los estudiantes universitarios, ellos también están, que yo creo que llama a muchos líderes de la región a pronunciarse sobre esto. Acá lo que está en juego son derechos fundamentales y me parece que los derechos fundamentales son para todos, con lo cual no me cabe duda de que es una mala semana para Maduro y para varios líderes regionales también. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal aquí en Estados Unidos para el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, que ha exigido que haya más debates en el seno del Partido Demócrata. Quiere que de los actuales 6 que están programados se amplíen el mayor número posible, porque él se opone a un proceso de coronación de Hillary Clinton, a un proceso cerrado, que él considera que es un proceso amañado, y por eso insiste en la necesidad de más debates, y tiene sus razones, porque O'Malley efectivamente no levanta cabeza en las encuestas, y hay que reconocer que no le falta entusiasmo e imaginación. Se fue a Wall Street, donde se puso a tocar la guitarra durante casi una hora para saber si llamaba la atención. Llamó la atención de los medios, pero la gente creo que no logró juntar ni siquiera $2 de propinas. Y eso te habla un poco de la necesidad de O'Malley, pues, de recurrir a lo que sea con tal de levantar cabeza, y por eso insiste el tema de que haya más debate. Sin embargo, la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman, ya le respondió que no se mueve de sus 6 debates, y que quien participe en debates fuera de esta lista va a quedar excluido de los debates programados. Gracias por haber estado aquí, José Jaime Hernández, Silvia Pisani y Marc Batziasti. A ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa. A lo mejor más que debates tiene que pedir conciertos. Sí, pobre. 10 segundos ahí sentados todavía. Sí, es verdad. Qué horror, ponerse a cantar la guitarra y que nadie le dé bola. Qué triste. Hombre, muchas gracias por todo.